Buenas noches, un gran gusto estar con ustedes. Bueno, hemos comparecido por segunda vez ante la Comisión Especial que está estudiando el proyecto de reforma de la Seguridad Social para presentar de manera concreta y contundente información que permite asegurar, y así quedó de manifiesto a través de la información que les transmitimos a los señores senadores, los resultados que implican de las proyecciones con respecto a cuáles van a ser los montos jubilatorios con el nuevo régimen que se proyecta a través de la propuesta presentada al Parlamento. Y concretamente lo que tenemos que decir, que refleja además la voluntad expresa del Poder Ejecutivo, es que con el nuevo régimen, las personas que se jubilen con el nuevo régimen, establecido el análisis por deciles, es decir, por cada 10% de las jubilaciones, van a ganar más que con el régimen actual. La comparación, tomando como referencia los principales indicadores y las principales variables, determinan con claridad que es cierto que el nuevo régimen implica que se va a extender la edad de retiro a 65 años. Ese es el concepto central para lograr la sostenibilidad del sistema. Pero asumido la extensión de la edad de retiro, lo que podemos asegurarle a la ciudadanía es que todos los que se jubilen por el nuevo régimen a partir del momento en que empiece a aplicarse, van a jubilarse con haberes jubilatorios mayores que los que actualmente existen. Esto contradice algunas versiones que han surgido en los últimos días, en donde se presentaban otras tablas que acabamos de probar, que tienen sesgos, que tienen criterios antojadizos en la determinación de los ejemplos y que no cumplen con los criterios de objetividad y de análisis en profundidad como corresponde. Por otro lado, decir que las personas que tienen más de 50 años y en particular todos los jubilados, obviamente no van a tener ningún impacto en su situación jubilatoria, excepto un beneficio, que es la posibilidad de compatibilizar la jubilación con el trabajo. En particular, para explicar cuáles han sido las variables que tomamos en consideración para afirmar categóricamente esto que acabamos de mencionar y que ratificamos con respecto a la anterior comparecencia, yo le voy a pedir al doctor Rodolfo Saldain que pueda profundizar en los detalles concretos del análisis y las proyecciones que hemos presentado. Bien, muchas gracias, ministro. En la tarde de hoy presentamos estudios sobre datos reales tomados de las altas del año 2019 del Banco de Previsión Social. Una vez más, corresponde agradecer el apoyo a todo este proceso de reforma, al equipo técnico actuarial del Banco de Previsión Social, que fue el que elaboró los trabajos que presentamos hoy, y particularmente al presidente que nos acompaña. El resultado de ese estudio muestra que en cualquier escenario de los que se han venido trabajando, en todos la jubilación promedio crece y que a nivel de casos representativos de jubilados de 10 situaciones, los deciles, es decir, en todos los casos la jubilación o se mantiene o crece, y crece sustancialmente en aquellos sectores de menor ingreso. El 40% de las altas por el régimen que se está proponiendo en el Parlamento es el que tiene un mayor crecimiento. La sustentabilidad, que es imprescindible en el sistema, de nada vale un sistema muy generoso que no se puede pagar, la sustentabilidad que es imprescindible en el sistema se propone en este proyecto de ley obtenerla a través de actuar en la relación activo-pasivo, mejorar lo que es esa relación que es clave en el sistema a través de una decisión muy difícil para cualquier gobierno, que requiere mucho vigor político, que es proponer un cambio en la edad jubilatoria. Eso es el eje del
esta reforma, pero que no modifica la otra relación central, que es la cuantía del beneficio que van a estar recibiendo las personas. Entendemos que con los estudios que hoy se presentaron, tanto en un horizonte de mediano plazo como en uno de largo plazo, ya con el sistema plenamente funcionando y en cualquier escenario de evolución económica y de crecimiento de salario real y de inflación, se cumplen estos atributos. Por supuesto, después cada caso individual tiene su peripecia individual, pero el sistema tiene un diseño que permite lograr estos atributos que fueron definidos como requerimiento político en el momento de definir el proyecto de estudio del Senado. Por mi parte. Estamos abiertos a las preguntas que quieran realizar. Por acá. ¿Preguntas? Buenas tardes para todos. Camilo de Lely de Canal 5. La consulta es, la edad se va a llevar a los 65 años, eso es inexorable. Ahora, ¿qué hay de los años de aporte, concretamente, que tienen que tener las personas, una base mínima, para acceder a estas prestaciones? En ese sentido, no hay cambio. Es decir, la cantidad de años de aportes es la misma cantidad que ahora, 30 años. Nada más que se accede al momento de la jubilación a los 65 años. Yo quiero decir una cosa, acá se quiere instalar en el debate político la idea, la frase de que vas a tener que trabajar más años y además vas a ganar menos. Yo les digo, las nuevas generaciones, a partir de los que hoy tienen menos de 50, se van a jubilar un poco más tarde, tampoco mucho más tarde de lo que es el promedio actual de las jubilaciones, que es 63 años, pero seguramente van a ganar más. Entonces, no hay que aceptar esa frase fácil que lamentablemente ha empezado a circular entre quienes están opuestos a esta reforma, porque esta es una reforma de equidad. Esta es una reforma que busca apoyar a los más débiles. Recién lo decía el doctor Saldain, el 40% de las jubilaciones más bajas son las que van a tener incrementos más altos en el nuevo régimen con respecto al actual. Y eso es realmente un valor que los uruguayos siempre hemos apreciado y que en esta oportunidad seguramente también sabrán apreciar. Fabricio Costa, de Radio Centenario. ¿Cuáles fueron los vicios más grandes que vieron en el documento que entregó a la prensa los especialistas que trabajaron con la representatividad de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, que era el que indicaba que se perdía dinero? Gracias, Fabricio. Voy a empezar con un primer comentario, que es el mismo que empecé en la comisión. El máximo respeto al grupo de técnicos que trabaja con el equipo del PIT-CNT. Trabajaron con nosotros un año largo y trabajamos en muy buena manera. El estudio, sin embargo, tiene niveles de simplificación y sesgos que no lo hacen representativo. En primer lugar, no tiene datos reales, sino que está tomado de criterios generales supuestos, y supuestos que aplican para un escenario, el de la reforma, pero que no lo aplican en otro escenario. Después tenemos diferencias sustanciales sobre lo que debe compararse. En nuestra opinión, lo que debe compararse es la situación en la que va a quedar aquella persona a la que se le pide que vaya a tener que trabajar unos años más, en relación a la que tenía antes. El que no va a tener que trabajar unos años más no está en esa comparación. Ahí tenemos una diferencia sustancial. Por otro lado, hay un claro sesgo de los casos seleccionados hacia los deciles que son no precisamente los más humildes, hacia los de ingreso medio y medio alto, que no van a tener pérdida jubilatoria con el diseño que se está planteando, pero que no tienen la ganancia que tienen los deciles más bajos. Este estudio realmente recoge datos reales y, a diferencia del que se comenta en la pregunta, tiene una representación de cada 10% de los trabajadores en actividad en el BPS. Por lo tanto, son casos plenamente representativos con el resultado que comentamos. Buenas tardes, Matías da Silva de La Diaria.
Tenía primero una consulta en el documento, que en la hoja que recibimos, se habla de conclusiones a partir del 2043. Quería consultarle por los que se jubilen en el periodo previo, digamos, cuando se está elevando la edad de retiro, porque, por ejemplo, se planteaba que la primera generación en jubilarse en el 2037 sería una de las afectadas por la reforma. Y lo otro es sobre una tabla que presentaron sobre los efectos y lo que hablaban del efecto por deciles. Si es correcto que quienes, digamos, se beneficiarían menos de la reforma serían los deciles 6, 7 y 8, y en el decil 9 y 10 sí hay un incremento considerable en torno al 30%, y por qué, digamos, es que se dan esos números. El economista Alfi va a contestar, Matías. Buenas tardes. Bueno, efectivamente es así en esos números. Los más beneficiados desde el punto de vista de la redistribución del ingreso son los primeros deciles, los primeros 2 deciles. Después hay 3, 4 deciles donde hay una mayor jubilación, pero no es mucha la diferencia frente a la haber actual. En los últimos 2 deciles lo que sucede básicamente es que son los ingresos más altos, al tener que mover 5 años su edad de retiro, el capital que tenían acumulado en los años 60 se multiplica por los intereses de los 5 años. Además hay una aportación adicional y además al cobrar menos años futuros, el capital individual del haber mensual es bastante mayor. Toda la diferencia en esos últimos 2 deciles está en el ahorro individual, no está en lo que paga el seguro de reparto colectivo. Efectivamente tenemos también esos números, no los presentamos hoy para no plantear una gran cantidad de cuadros, pero la conclusión no varía, ¿verdad? En el año 2043, que fue uno de los que manejamos, y también en el largo plazo, con el sistema ya plenamente funcionando. Correcto, es lo que contesté. No varía. Que no varía. No hay pérdida. O sea, esa es la respuesta correcta. Aprovecho para trasladarle un par de inquietudes. Hay otras, pero bueno, hay que sintetizar que han dejado las comparecencias de algunas delegaciones que estuvieron en contacto con la comisión. Una de ellas, la del Banco de Seguros del Estado. Ayer el presidente afirmó que de aprobarse la reforma tal como está planteada, las jubilaciones van a tener un incremento del 4%. Me gustaría saber de dónde surge ese número y si efectivamente esto es así. Segunda pregunta tiene que ver con la caja de profesionales universitarios. Ayer planteaban las autoridades su preocupación porque algunos de los artículos de esta reforma llevan a algunos cambios para los cuales ellos no tienen financiamiento. Esto se mezcla con la discusión con el gobierno en este momento de la denominada ley Express. ¿Cómo se resuelve ese tema? Con respecto al cálculo que se hacía del Banco de Seguros, nosotros lo que entregamos hoy da un promedio de una mejora del promedio del 15-16%, según cuál cuadro tomes. Hay alguno que es de 14 y otro de 20, o sea que estamos en el orden del 16%. Con respecto al tema de la caja de profesionales, ahí estamos trabajando porque la caja de profesionales tiene una problemática muy específica, que está vinculada a su situación actual desde el punto de vista patrimonial, que obliga a que tengamos que establecer alguna solución que todavía no hemos completado, pero hay un diálogo establecido entre el directorio de la Caja de Profesionales y el gobierno para llegar a tener una propuesta que permita generar un puente que le dé viabilidad a la caja, cosa que obviamente el gobierno va a asegurar, que haya esa viabilidad, para poder concurrir al proceso de convergencia que está planteado a 20 años. Lo que pasa es que entre los 20 años de convergencia necesitamos llevar adelante una serie de modificaciones que seguramente van a implicar otro proyecto de ley específico que permitirá darle esa viabilidad y esa sustentabilidad a la caja de profesionales en particular.
Quería enganchar un poquito, venía con otra pregunta con respecto a las AFAP, pero enganchar un poquito eso que decía de Laura Rodríguez, habla aquí de Telenoche. Buenas tardes para todos. Con respecto a lo que decía de la caja de profesionales, que tal vez para el Poder Ejecutivo la ley, ellos hablaban de esa ley express, que tienen algunas modificaciones para presentar y que esperan que se avance rápidamente, si ya hay acuerdo o punto de acuerdo en esas modificaciones que prepara para, dicen, quedar en igual de condiciones con las otras. Es un poco lo que venía diciendo, ministro. Es así. Está en un proceso de negociación bastante avanzado. Tenemos plena conciencia de que hay una situación de urgencia, de necesidad de completar el proceso de elaboración de ese proyecto de ley a la brevedad posible, y lo que va a permitir es eso, es generar las condiciones que van a ir adelantando los parámetros de convergencia del funcionamiento de la caja de profesionales para llegar al momento en el que vamos a un sistema común para todo el conjunto de institutos previsionales. Muy bien. Y con respecto a las AFAP, que también estuvieron presentes y hablaban de que esa ecuación que se va a cambiar y va a tener menos aporte por parte de AFAP y más del BPS, iría en contra de lo que se maneja a nivel mundial y que en realidad no resolvería la situación. Si ya tiene un problema el BPS, más adelante se le podría complicar aún más. Eso era lo que planteaban ellos, ¿cuál sería desde su punto de vista? Sí, gracias, Laura. Conocemos el planteamiento, hemos conversado mucho con ellos, como con todos los actores en este proceso de diálogo social. Nosotros no compartimos que estemos yendo en un sentido opuesto al que está transitando el mundo y la región. En particular, por ejemplo, en el caso chileno, el gobierno del presidente Boric lo que está planteando es mantener un pilar de reparto, crear un pilar de reparto muy pequeño. El pilar de reparto nuestro es más potente, y es más potente porque asegura como objetivo de política de mejor manera el beneficio a obtener con el aporte. Y está también sustentado financieramente en los números que hemos presentado, que implican una mayor inyección de recursos en lo inmediato al sistema, y que lo que va a ser el impacto a mediano plazo está también contemplado en las proyecciones macro presentadas. Buenas tardes para todos. Matías Garro, del diario El País. La semana pasada estuvo una delegación de UNASPU. La presidenta se mostró preocupada y dijo de alguna manera como que este proyecto perjudica más a las mujeres. Planteó una serie de puntos como, por ejemplo, todo el tiempo que tiene que trascender y el procedimiento que se tiene que hacer, como por ejemplo para el acceso a la viudez, y otra serie de puntos. ¿Se han podido recabar esa información? ¿Se puede analizar el tema? Gracias. Conocemos el planteo. El mundo ha cambiado. La mujer está incorporada al mercado de trabajo, y lo que se está planteando en el proyecto es, por ejemplo, que tenga que tener un mínimo de matrimonio de 3 años. Parece razonable para generar un espacio de vida económica en común. En el caso del concubinato, la ley pide 5. Y se plantea que para una jubilación ser vitalicia sea a partir de que la persona viuda, 45 años, que si tiene hijos, por cada hijo eso le agrega 1 año. Es decir, no va a afectar a nadie cuyo causante tenga hoy 50 años de edad. Es decir, hay una serie de cambios en la sociedad que deben ser recogidos porque impactan en la organización de la familia. Personas que pueden ser mujeres y que pueden ser hombres, menores de 45 años, van a tener también un beneficio, pero un beneficio que permita adecuarse al nuevo contexto económico de la familia, con beneficios que si son muy jóvenes podrá ser de 1 año, y si están en el eje de los 30, algo por encima de los 30, 3 años. De todas maneras, el cambio en el régimen incorpora la idea de gradualidad, porque el proceso de incorporación de la mujer al mercado de trabajo ha avanzado mucho, pero todavía tiene por delante mayores objetivos y metas para alcanzar una mayor equidad. Por eso el proyecto se hace cargo de eso y modifica los regímenes pensionarios recién para edades dentro de muchos años. Esa es la realidad. Y aprovechando que
que se trata de una dirigente de ONASPU ratificar que los jubilados hoy y con esta reforma no tienen ningún tipo de impacto de ningún tipo, al contrario. En todo caso, pueden tener el beneficio de tener una actividad compatible con la jubilación.